El silencio en el apartamento 4B siempre había sido una elección deliberada de Elías, un refugio estéril contra el caos de la ciudad, donde las paredes blancas y los muebles minimalistas apenas sugerían ocupación humana y su única compañía era Echo, el altavoz inteligente de última generación que reposaba sobre la mesa de centro como un monolito de obsidiana. Aquella noche de martes, la lluvia golpeaba el ventanal con un ritmo hipnótico que acentuaba el aislamiento, creando una cápsula de soledad perfecta que se rompió cuando el anillo de luz de Echo se encendió espontáneamente, no con el azul habitual de espera, sino con un violeta pulsante y enfermizo que bañó la sala en sombras distorsionadas. Elías no había pronunciado el comando de activación, ni siquiera había respirado fuerte, pero el dispositivo emitió un chasquido estático, húmedo y visceral, como si alguien ajustara un micrófono dentro de una garganta abierta, seguido de un zumbido de baja frecuencia que hizo vibrar los dientes del hombre. Al principio, Elías asumió que se trataba de una actualización defectuosa o una interferencia de radio cruzada, intentando racionalizar el miedo reptiliano que erizaba el vello de su nuca, por lo que se acercó con cautela para desconectarlo, pero se detuvo en seco cuando la estática se aclaró y dio paso a voces humanas, voces que conocía mejor que la suya propia, voces que pertenecían a sus padres, pero que sonaban décadas más jóvenes. Lo que heló la sangre de Elías no fue el timbre familiar, sino el contexto de la conversación que brotaba del altavoz con una claridad aterradora, pues su madre reía con una ligereza que él jamás había presenciado en vida, hablando de planes de viaje y libertad, y cuando su padre preguntó por la habitación de invitados, ella respondió con un alivio palpable que jamás habían tenido hijos, que esa decisión había sido la mejor de sus vidas. Elías retrocedió, tropezando con la alfombra, mientras su mente luchaba por procesar la imposibilidad de escuchar una realidad donde él era el intruso, el error, la variable eliminada, y gritó al aparato para que se detuviera, pero la voz de la inteligencia artificial no respondió. En su lugar, el audio continuó, mostrando un paisaje sonoro de una vida paralela que empezaba a torcerse. Los sonidos de esa otra realidad comenzaron a sangrar en la habitación de Elías, superponiéndose a la lluvia. Escuchó el sonido de platos rompiéndose en esa otra casa y, de repente, el tono de sus padres cambió de la alegría al terror absoluto, hablando en susurros sobre la cosa que vivía en el cuarto que debería haber sido de Elías, una entidad que había ocupado el vacío dejado por su no existencia. El miedo se transformó en una presión física, una migraña que taladraba sus sienes mientras el altavoz describía, a través de los gritos ahogados de sus padres alternativos, como las sombras se despegaban de las esquinas, y Elías vio con horror cómo las sombras de su propio apartamento comenzaban a imitar la narración, alargándose como dedos de humo negro hacia él. El dispositivo comenzó a calentarse, emitiendo un olor a plástico quemado y ozono, y la voz que salía ya no era la de sus padres, sino un gruñido gutural y distorsionado que le hablaba directamente a él, diciéndole que la naturaleza aborrece el vacío y que para que ellos vivieran felices, él debía ser consumido. La temperatura en la sala descendió drásticamente, el aliento de Elías se volvió vapor y las luces del techo estallaron, dejando como única iluminación el anillo violeta que ahora giraba a una velocidad vertiginosa, proyectando siluetas que danzaban y se acercaban con intenciones depredadoras. En un arranque de desesperación primitiva, Elías se lanzó hacia la mesa, sintiendo como manos invisibles y gélidas arañaban su piel y tiraban de su ropa, intentando arrastrarlo hacia la oscuridad que emanaba del altavoz, una fuerza gravitatoria que amenazaba con implosionar su realidad. Con un grito que desgarró su garganta, agarró el cable de alimentación, que ardía al tacto como hierro al rojo vivo, y tiró con toda la fuerza de su cuerpo, sintiendo como la resistencia no era física sino dimensional, como si estuviera arrancando una raíz del tejido mismo del universo. Hubo un estruendo ensordecedor, una mezcla de grito digital y trueno, y Elías salió despedido hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la pared mientras el altavoz salía volando y se estrellaba contra el suelo, quedando en silencio instantáneo.
Jadeando, con el corazón martilleando contra sus costillas y la mano quemada palpitando, Elías se quedó en la oscuridad, esperando que el terror hubiera terminado, y tras varios minutos de silencio absoluto, se levantó temblando para buscar su teléfono y llamar a su madre, necesitando desesperadamente confirmar su existencia, escuchar su voz, anclarse a la realidad. Marcó el número de memoria, con los dedos torpes y manchados de hollín, y escuchó el tono de llamada 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente alguien descolgó. Mamá, soy yo, soy Elías, sollozó, esperando el consuelo, pero al otro lado de la línea hubo una pausa larga y confusa, seguida de una voz fría y desconocida que respondió con una frase que selló su destino: lo siento, creo que se ha equivocado, no conozco a ningún Elías, y antes de que pudiera responder, la llamada se cortó, y la luz violeta del altavoz destrozado en el suelo parpadeó una última vez en la oscuridad, confirmando que la actualización se había completado.